Esta foto es el final del plan. Esta foto de un vehículo era el broche final que tenía Pablo Laurta pensado para huir. Este es el auto que encontraron las autoridades de Uruguay muy cerquita de la orilla, que estaba esperando a que Pablo Laurta llegue con su hijo para subirse a ese auto y vaya a saber uno a dónde ir. Esto acaba de ser encontrado, estaba escondido este auto. Y o sea, él esconde el auto, agarra el kayak, cruza en kayak y deja el auto ahí. O sea, quizás pretendía regresar en kayak con su hijo. Claro, es que ese era el plan. Sí. El plan era el siguiente, si lo repasamos rápidamente. Llegó en este auto, lo dejó escondido, se subió a un kayak, el cual había entrenado durante 10 días de cómo ir y venir. Llegó hasta la Argentina. No es nada fácil, hay que decirlo, ¿no? Cruzar el río con la correntada, lo que significa, o sea, por más entrenamiento que haya tenido, es algo realmente difícil lo que estaba emprendiendo, ¿no? Algo que tuvo que haber planeado muchísimo. Absolutamente. Cruza hacia la Argentina, se toma, ahora ya sabemos, un remis, matando al chofer, de Concordia a Córdoba. En Córdoba comete los crímenes, secuestra al nene, viaja a Entre Ríos y el final del plan, trunco por suerte, era volver a subirse al kayak con el nene. Dios. El nene cruzando con la peligrosidad de todo eso, porque por supuesto al ser un cruce clandestino probablemente no había chalecos salvavidas, el nene estaba vomitando, estaba en un mal... Cruzaba y cuando llegaba a Uruguay lo estaba esperando este vehículo, con el cual planeaba irse, no sabemos bien dónde. Sí. Porque la verdad que el plan, por más de que sí está bien, cruzaba Uruguay, después había extradición y demás, ¿dónde terminaba? El plan incluía, en caso de ser capturado como finalmente lo fue, hacerse pasar por loco. Es la especulación que tienen hoy los investigadores. Él hoy dice dos frases. La primera, todas en el medio de un traslado, ¿no? Cuando lo trasladaban de un punto a otro. Los vamos a ver ahora esos momentos donde los cronistas le iban preguntando sin la expectativa de que él respondiera, sin la expectativa, ¿no? Y él dice dos cosas. Si querés, empezamos con la primera. Sí. Mariana, que él dice, todo fue por justicia. ¿A quién se refiere ahí? Se refiere siempre en la mente criminal de él, por supuesto, a las dos mujeres a las que mató. Todo fue por justicia, ¿por qué? Porque él sentía que estaba recibiendo por parte de Luna y de Mariel la injusticia de no darle al hijo, o la injusticia de, entre mil comillas, secuestrar a su hijo. Después usa una segunda frase. Igual esa frase también puede ser referida a Palacios, ¿eh? Que yo creo que todo fue por justicia. Puede ser, me parece que la segunda frase más para Palacios, porque en la segunda frase le preguntan puntualmente por Palacios y él dice, hay que tratarlo, palabras más, palabras menos, como un mártir. ¿No podemos ver eso? Es tremendo. Es tremendo lo que dice. Es tremendo. Como un mártir, o sea, claro, como alguien estrictamente necesario para cumplir, la causa. Para una causa superadora. Absolutamente. ¿No? Superadora, que no personal de él en su locura, sino algo que por el bien común. Exactamente, que él, para poder cometer el plan, para poder hacer justicia en su cabeza, necesitaba un mártir. Y hay que venerarlo como un mártir, dijo. Tremendo. Tremendo. ¿Ante qué estamos, Mariana? No lo sé. Venerarlo como un mártir. Era una persona que mutiló, que asesinó, que le cortó los miembros, que no se encuentra la cabeza. O sea, es un delirio todo. Por un lado podría ser ideológico de su parte, pero también hay versiones que indican que eso podría ser estratégico. Es decir, que lo está diciendo para ser declarado inimputable. Inimputable. No tener ninguna conciencia. Exactamente. No hay ningún hilo conductor. Bueno, por eso puede ser muy estratégico en este momento, claro. Tengo otra suposición y obviamente con la más absoluta de las potenciales. También puede pensar que es un mártir porque dentro del contrato le habría blanqueado alguna de las situaciones que pensaba hacer y después lo tenía que decir descartar. Que es un mártir es como que su muerte tenía un sentido. Claro, una causa, ¿no? una causa, o sea, como una causa el mayor. instrumento necesario para llegar al fin. Como que se prestó a la causa también, o sea, pensemos en esa cabeza, o sea, me parece un horror, pero digo, en el margen de los potenciales... Cuidado con tratarlo de loco, ¿no? Porque, no hay que hacerlo porque este es un tipo, un sociópata, si querés, vamos a ponerle de nombre, nada. que asesinó a sangre fría, no estamos hablando, un ser humano, digamos, una persona que hizo esto. Y no, Mariana, estamos psiquiatrizando cuestiones que son delictivas. Exacto. ¿No? Y eso es muy riesgoso porque obviamente parte de la estrategia puede ser perfectamente tratar de hacer que sea inimputable, como lo hemos visto en un montón de casos. La inimputabilidad con semejante trama que creó desde estar 10 días
entrenando para pasar. En 10 días no tuvo tiempo de pensar lo que iba a hacer. Lo tenía recontra calculado. Vamos a ver los dos momentos, cuando dice que todo fue por justicia y luego cuando se refiere a Palacios como un mártir. Adelante. ¿Le gusta algo para decir? ¿Qué hiciste con Palacios? Todo fue por justicia. ¿Cómo que dijiste? Fuerte despliegue también de policía motorizada, 2 horas 37 minutos de Gualeguaychú hasta aquí. Y ahí va a bajar Pablo Laurta. Fíjense, ahí baja. Pablo, ¿tenés algo para decir? Hay que venerarlo, es un mártir. Bueno, ahí hablaba, le gritaba a las cámaras con mucha bronca. Un fuerte despliegue también de policía motorizada. Casi parecería disfrutar de su fama, ¿no? Sí. Terrible, realmente. Es impresionante, Mariana, y sobre todo cuando uno va leyendo también los chats que tenían entre ellos, donde claramente estamos hablando de una Luna que estaba sometida por él, y él haciendo de eso una causa. Ahora en un ratito vamos a ver un posteo que hay de la página Varones Unidos. Ya el título es estremecedor a la luz de lo que sucedió después, donde él hace un relato completamente armado. ¿Alguien se expresó de esta organización? Sí. A ver, lo vuelvo a decir porque lo contábamos ayer, Mariana. Ahora el Poder Judicial de Uruguay tiene todas estas cuentas absolutamente canceladas bajo investigación. Ahora. Y hay denuncias concretas de larga data de organizaciones parecidas a Varones Unidos. Se contabilizan hasta el día de hoy 5 más, parecidas a Varones Unidos. Vuelvo a añadir esto porque me parece importante, hay muchas cuentas más o menos organizadas en la Argentina que están reproduciendo desde hace muchos años estos mismos contenidos. Entonces, acá hay una organización criminal detrás. No solamente hay un sujeto imputable, 100% imputable, sino que hay pruebas concretas que parten desde la fundación misma de esta organización. Sí, es decir, esto estaba planeadísimo. Se estaba fomentando de alguna manera la violencia. Perdón, desde Mariana, ahí, ¿no? Franco, me sumo a lo que dice Franco para decir que efectivamente cuando esto hace sentido con ese mensaje, porque les estaba hablando, o sea, le está hablando a alguien con eso, ¿no? Con esa puesta en escena de una persona que se hace, toma el lugar del mártir. Sí. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué, no? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué mató a Palacios? ¿Por qué sería un mártir? Ahora sí hay algo que está comprobado, que es el vínculo entre ellos. Que no era de 2-3 días. Parece que desde la pandemia que se conocen. Desde la pandemia hace mucho tiempo, y evidentemente ayer especulábamos con que le quería robar el auto, era por plata. Bueno, evidentemente hay algo más, como para que lo llame un mártir. Eso es lo que yo sostengo. En su psicosis, hay algo más. Quizás lo convenció de alguna manera a este pobre hombre de que lo que él estaba impertrando a hacer era justo. O no. Claro, exactamente. O era un socio. Digo, que termina asesinado, también claramente, pero era un socio ideológico también. No sabemos era un varón unido también. No sabemos, ¿no? O sea, no lo sabemos, no está claro. No lo podemos saber. O no lo sabía. O no sabía nada. Se enteró y por eso termina muerto. Recordemos que al remisero que lo lleva de vuelta, que atestiguó, dijo que le hablaba muy mal de su mujer en el auto. O sea, como a quien ya había matado. No hizo referencia a que la haya matado, digamos. Seguramente era la manera en que él se expresaba, haciéndose pasar por una víctima, ¿no? Absolutamente, Mariana. Y acá se hace pasar por una víctima. A ver. Esto es una nota de septiembre de este año, de hace muy poquitos días, donde en esta página de la Asociación Varones Unidos, él mismo escribe esta nota y dice: el historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta. O sea, la trata a ella de secuestradora y dice que lo manipulaba, que lo hostigaba, que lo amenazaba, etcétera, etcétera. Y es increíble, a la luz también de la declaración de Estrella, de la madre de Laurta, cómo él pone un recorte, una captura de un tuit de Luna, donde habla bien de Estrella, pero él lo pone como diciendo: mirá qué manipuladora que es, que habla bien de mi mamá, dice él. Y el tuit de Luna decía: es tan dulce conmigo y con Pedro, verlo en sus brazos me hace sentir demasiado segura y me enamora más que el resto de los gestos hermosos que tuvo hacia mí. Pasar juntos Navidad fue bello, ahora esperamos su regreso. Te adoro, Estrella, por querer tanto a tu nieto. Esto que hoy vemos y decimos era una madre desesperada y que la única ancla que tenía era
su suegra o su ex suegra, ahora para la Hurta, o en ese momento para la Hurta era, mira cómo nos está manipulando, mira lo que está haciendo, ¿no? Y aparte todo lo que habla, ¿no? La analiza psicológicamente. La analiza psicológicamente, dice que tenía una patología, dice que lo hostigaba, que lo amenazaba, que estaba totalmente... que las denuncias eran falsas. Estos son los casos en donde realmente tiene que haber un antes y un después, porque acá claramente había una denuncia, había una restricción, había un botón antipánico. Este hombre estaba haciendo todo esto público, o sea, estaba alertada la sociedad, la justicia, todo el mundo de que lo detuvieron en el techo de la casa espiándola. Exacto. ¿Dónde está la pericia de ahí? 3 días, ¿dónde está la pericia psiquiátrica ahí, psicológica, para decir si este tipo estaba bien o no? Pero 3 días, en 3 días no fue nadie a bajarlo de ese techo. No entiendo. O sea, esta mujer estaba ahí abajo. 3 días. 3 días. Y ni hablar de que en este país entra y sale el que quiere, como quiere. Estás en Uruguay, te agarrás un botecito y apareces en Argentina y nadie se enteró que entraste, es importante, ¿no? porque está generando en este momento, por supuesto, una discusión fuertísima en Uruguay, como se imaginarán. El ministro del Interior del actual gobierno de Uruguay, Carlos Negro, hoy hizo declaraciones importantes y admitió oficialmente como ministro que la frontera Uruguay-Argentina está repleta de problemas. Exacto. Como mínimo. Por lo menos y que permeable. tienen que acentuar ¿no? protocolos y que esto no puede volver a pasar porque efectivamente este sujeto, como tantos otros quizás, cruzan todo el tiempo, ensayan con el kayak. Y después nos preguntábamos por dónde podrían haber llevado a Loan. Exacto, claro, exacto. Imagínense, ¿no? En kayak cruzó. Bueno, vamos a ir a nuestro móvil. Está Alejandro Pueblas, allí en Concordia. Adelante, Alejandro, ¿cómo estás? Mariana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, como ya de público conocimiento, este hombre se negó a declarar. Va a pasar la noche aquí detrás mío, donde es la jefatura de policía de Concordia. Y en el día de mañana va a viajar a Córdoba ya para ser indagado por el doble femicidio. Ajá. Aquí recordemos que fue indagado por la fiscal simplemente por el asesinato de Palacio. Y lo que sucedió todo aquí, de Palacios aquí en Entre Ríos, pero la justicia de Córdoba después lo va a indagar por lo sucedido. ¿Y cómo van a hacer con las causas? Con algo de lo que decían recién. ¿Van a ser todas causas distintas entonces o las van a unificar? Claro. No, tiene un asesinato en Concordia, 2 asesinatos en Córdoba. Exacto. Sí, te escucho, Alejandro. Alejandro, sí, y algo que quería, de recién que hablaban en el piso cortito, sí. Hay que mejorar algo, porque un tipo cruzó de Uruguay a Argentina, sí, bueno, asesinó a una persona en Entre Ríos, robó un auto, además de eso lo descuartizó, viajó de Entre Ríos a Córdoba, logró prender fuego a un auto, mató a 2 mujeres, de Entre Ríos con un nene que estaba en ese momento secuestrado, más allá que sea su hijo, pudo volver a Entre Ríos y de milagro no llegó a su país. Todo ese recorrido hizo una persona que ingresó de manera ilegal a la República Argentina. Bueno, ahora, la mujer tenía botón de pánico, una aplicación en un celular. ¿Sirvió de algo? No, porque esa mujer hoy tiene un tiro en la cabeza. Bueno, hay que empezar a pensar cómo están hechas las cosas en este país, porque esto sucede a diario y no es la primera en suceder. No funciona, y este no funciona hombre el sistema, venía ¿no? avisando cosas que iba a hacer. No, Marian, es increíble todo lo que estamos hablando, aparte, porque hablamos de la Hurta, que estaba loco. Ese día se vencía la restricción, ¿no? Pero, entonces, claro, digo, poder anticiparse, se vence la restricción, no es que hay que esperar, se vence la restricción, hay que hacer algo. Una renovación automática, exacto, como mínimo. Tendría que ser al revés, vos no tendrías que, en estos casos no habría que peticionar. La tendrían que dar por defecto. Tendría que ser automática. Exacto. Y a la inversa, si vos no querés más, presentás un escrito, no la necesito más. Totalmente, totalmente. Mariana, me gustaría agregar respecto aparte a lo que... vas a la justicia y decís, che, mirá, me quiere matar. Y te dicen, bueno, ¿sabe qué? Bajes esta aplicación al celular que va a tener un botón de pánico. Bueno, la historia la estamos contando hoy, ¿no? Anda a buscar el celular si te sorprende adentro de tu casa. ¿Qué fue lo que pasó? Porque él la sorprendió seguramente adentro de la casa, ¿no? Por eso no llegó a activar el botón antipánico. ¿Ibas a decir algo, Luz? Sí, quería agregar algo respecto de lo que estaba diciendo Martín sobre las pericias posteriores a esa detención. Me indican que, según el informe que se hizo justamente psicológico, psiquiátrico, no había indicadores de riesgos ciertos e inminentes de daño grave ni para él ni para terceros. Estoy leyendo SIC. No reunía criterios para ordenar su internación. Solamente se indicó un tratamiento psicológico y psiquiátrico en el lugar de detención o fuera respecto del encuadre por el tema de violencia familiar. La persona que hizo ese peritaje, esa evaluación, va a tener que tener una fuerte autocrítica, ¿no? Sí, porque evidentemente era capaz de hacer lo que hizo. Aunque no fue esto notado en esa pericia. Hablábamos también de la situación en Uruguay, ¿no? Y Martín bien la señalaba. Atención con este dato, porque el medio del país, colegas del medio del país, yo estoy en conversación con ellos, están hablando de otra denuncia contra la Hurta en Uruguay respecto de otra mujer.
No estamos hablando de este caso del doble femicidio, de Luna, sino de otra persona cuya, por supuesto, identidad no ha trascendido, es por presunto acoso. La fecha es el 19 de noviembre del año pasado. Tuvo, a propósito de esto, una prohibición de acercamiento a 400 metros de la casa de la persona que hizo la tenía denuncia. 2 restricciones, por lo menos. Exactamente, entonces. En curso. Quien llevó adelante esto fue un juzgado de familia especializada, ese es el nombre puntual del juzgado, y la jueza es Lilian Elorriburu. Esto es, reiteramos, en Uruguay. La fecha de esto fue vigencia de noviembre del año pasado al 15 de mayo de este año. Ahora, una persona que tiene antecedentes, ¿no? Porque ya estuvo preso, porque él estuvo preso por haber estado 3 días en el techo. Totalmente. ¿No? Eso fue en el medio, porque mientras esto estaba en curso, más o menos para organizarnos cronológicamente, mientras esto estaba en curso, pensemos, noviembre de 2024, esto que sucedió acá en Argentina respecto de Luna en el techo, fue en febrero. Estuvo 28 días presos aquí en la Argentina a propósito de eso. Después de esto. Mientras tenía la restricción en Uruguay. La restricción. Es como que... Noviembre, mayo. ¿No se intercambia la justicia de Uruguay con la de Argentina? Bueno, que hay sí, 2 denuncias, una en cada país. Bueno, Fíjate que pero ahí no. tiene que haber voluntad. Estás tocando un tema Fíjate que no hay voluntad política. nuclear. Tiene que haber una preso, voluntad un tipo que está política preso, pero además regional. Tiene que haber voluntad política regional que trascienda las temporadas ideológicas, que esté por encima de si el Política gobierno de de Uruguay Estado, es claro. este signo político, de si el gobierno de la Argentina es este signo político o nos dice agenda woke, como nos vive diciendo. Esto no es agenda woke. Estas son vidas perdidas para siempre. Y por otro Entonces, lado... digo, Sí. es muy importante porque debería haber, así como hay respecto de el libre comercio, un Mercosur funcione más, funcione menos, otra discusión, o un Parlasur funcione mal, funcione menos, en materia de violencia de género, ante semejante pandemia de sangre, debería haber acuerdos Sobre muy todo firmes. cuando hay un Claro. tipo que encima es parte de una organización Claro, que publica cosas violentas, o sea, hay muchos datos, Claro. ¿no? Para Y en tener ambos cuenta. casos, como para cerrar la situación de Uruguay, igual que aquí, la justicia levantó la medida 2 días antes de que terminara, de que perimiera, decidieron levantar la medida. Es como que la justicia se quiere sacar el problema de encima, ¿no? Es que Esta no, es es la que no lo sensación. sabe resolver. No tiene las herramientas para resolverlo. Pone la restricción y creen que con eso alcanza. Que es un Las restricciones papel. se vencen, las restricciones Aparte la restricción es un se pasa papel. por arriba. Y aparte está ahí comprobado que la aparece- restricción... Perdón, pero aparece también un tema de recursos, ¿no? Que quisiéramos que exista una custodia para cada uno de estos Exacto. casos y que no tenemos los recursos como país para que No esto hay. suceda. No, lo Eso que es pasa es que relativo, no porque hace te ponen falta agentes eso. de tránsito por todos lados que son necesarios, pero en estos casos que hay una vida en juego, no hay gente para Perdón, cuidar a esa no, recursos, gente. alcanza. yo diciendo, no importa, pero recursos hay. Igual no sé si, creo que es una discusión que nos excede, pero creo que tanto el Estado uruguayo como el Estado argentino para esto tiene recursos. Si estuvieron mal usados en el pasado, que yo en Exacto. parte adhiero, es otra discusión. Pero si hubo un Ministerio de Mujeres en la Argentina, la discusión no tiene que ver con su existencia o no, con que había que cuidarlo especialmente, custodiar especialmente su funcionamiento. Pero hay lugares Y entonces- donde con suerte hay 2 patrulleros y uno funciona supuesto, más o menos. claro que sí. Por eso hay que ir antes. No alcanza Bueno, con poner por una eso. custodia. Por O sea, eso hay que ir tener antes, políticas de Estado claro. que permitan cuestiones mucho más genéricas, que son Exacto. largas de Son largas. explicar, Ahora, pero tengo un posteo terrible, no sé si podemos, Mariana, si... A ver, ¿querés podemos hacerlo? pasarlo? No, sí, no, la producción lo tiene. Ok. Es un posteo de la Hurta, de este femicida del año 2020, para que nos demos también cuenta de que hace Ahí está. 5 años efectivamente ya compartía públicamente Para la no Hurta. existir, como dicen los abogados Exactamente. militantes del feminismo, las denuncias falsas están creciendo por todas partes. La fama, el dinero, el estatus social, no pueden... A ver, léelo vos, por favor. La Sí. fa- Jota, bueno. no llegó No la- pueden salvarte el dedo incuestionable de una acusadora en un sistema de justicia cada vez más infiltrado por esta secta militante. La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas, machito, es prueba suficiente de tu culpabilidad. No creas que vos ni tus hijos están libres de que esto les pase hasta terminar injustamente en la cárcel, cuando ya será demasiado tarde para hacer nada. Bueno, perdón, Bueno. y Johnny Depp. Esto para un mensaje para Icardi, dicho sea de paso. Johnny Depp
Sí, una vez más. Tiene mal usado por Icardi, por la Hurta y por todo el mundo. Está mal usado Johnny Depp en estos casos. Muy mal usado. No tiene nada que ver la historia de Johnny Depp con esto que pretenden contar de Johnny Depp. Es impresionante. Todo mezclado, ¿no? Y dice cuando termina en la cárcel que ya no se puede hacer nada. Justamente ahora no se puede hacer nada. Exactamente. Vuelvo con Alejandro, que está allí en Concordia. Alejandro, ¿qué se respira en Concordia? Me imagino que deben estar todos muy conmovidos, ¿no? Con lo que ha sucedido. Estarán apareciendo testigos, quizás gente que se lo ha cruzado, ¿no? ¿Qué nos puedes agregar? Sí, en principio aquí se ha movido de noche, se sabe después sí cuando lo atraparon, que el taxista que lo trajo, lo del hotel, pero acá lo que quedó fue la mirada de odio que tuvo hoy hacia la cámara cuando él estaba ingresando. Un tipo que no tiene vergüenza, que es consciente al parecer de lo que hizo, porque cuando sale... Está orgulloso de lo que hizo. De Entre Ríos dice que hizo justicia y aquí mira con odio, Mariana. Yo les voy a contar algo muy personal que me pasó. Yo llego a poner el micrófono, pero no escuché lo que había dicho. Entonces yo vi un tipo esbozando con bronca algo, mirándome firme a la cara y a la cámara. Y después cuando lo escucho es un impacto, porque digo, por ahí dijo perdón o qué sé yo. No, era desafiante. Este hombre acaba de asesinar a 3 personas, a una la descuartiza y redobla la apuesta. Exacto. Bueno, es muy fuerte lo que pasa acá y este hombre está a pocos metros mío detrás de estas paredes. Entonces la situación es por demás compleja y tensionante, ¿no? Porque un tipo que piensa así, que acaba de hacer todo lo que hizo, lo tenemos a 25 metros. Y estuvo conviviendo hasta hace muy poco con todos nosotros, ¿no? Alejandro, ¿qué se espera? ¿Que se lo traslade a Córdoba? ¿En qué momento? Puede ser que salga en cualquier momento de allí, ¿no? Puede ser en cualquier momento traslado, se creía que iba a ser mañana a primera hora de la mañana, pero como ya se negó a declarar casi que no tendría nada que hacer aquí, dicen que van a tener un cierto hermetismo para el traslado, que no va a ser tan público como cuando lo trajeron por una cuestión de seguridad, que va a llegar a Córdoba, obviamente ser indagado allá. Aquí ya se negó a declarar, ahora está en una especie de alcaldía, de habitación que hay acá para tenerlo, sin esposas, dicen, por lo que me acaban de avisar, sentado en una silla, puesto con sus brazos en el pecho mirando un punto fijo. Accede a comer, a tomar agua y a hacer sus necesidades, pero no habla con todas las personas que lo rodean. Sin embargo, sí quiso hablar con la prensa. Bueno, gracias Alejandro, te mando un beso grande y por supuesto volvemos rápidamente a Concordia si hay alguna novedad. Muchas gracias. Estás en el 7.